con todos los presentes. Mi nombre es Sheila Cancha Castañeda, coordinadora de JRD del Carancagua Internacional. El día de hoy vamos a llevar a cabo el taller sobre la pericia y resolución de conflictos, la solidez de una estrategia. Este taller está a cargo del ingeniero Juan Pablo Salinas, quien es ingeniero civil industrial por la Universidad Diego Portales y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con 27 años de experiencia laboral. Ocupó varios roles gerenciales en empresas con cobertura latinoamericana, incluyendo posiciones en finanzas, logística, operaciones, administración, consultoría de gestión y comercial. Destaca organizaciones como Grupo Santander, Scotiabank, Grupo EBCO y Grupo Modela. Desde el año 2014 se ha desempeñado como consultor independiente brindando soluciones que integran la ingeniería civil, finanzas, economía y gestión de negocios, con énfasis en la resolución de controversias contractuales. Asimismo, se especializa en dimensionar perjuicios y analizar transacciones que afectan al patrimonio. Su metodología permite proveer soluciones objetivas y robustas técnicamente. Asimismo, ha realizado más de 70 estudios para diversos sectores como minería, financieras, energía, telecomunicaciones y construcción. Está registrado como perito en organismos como la Corte de Apelaciones de Chile. En su línea de gestión ha colaborado en importantes proyectos en empresas tales como OHL, Enex, BHP, Billington y Nexus. Ingeniero Juan Pablo, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Sheila, por la brillante presentación. Muy bonito el video. Dan ganas de concurrir inmediatamente al certamen. Y bueno, sí, específicamente eh, vamos a compartir la presentación para dar comienzo a esta. Sí, ahora sí. ¿Sheila se ve bien? Sí. Bueno, pericias y resolución de conflictos. La solidez de una estrategia. ¿Me permiten? Ahora sí. Bueno, los temas este tema lo elegí básicamente, vamos a ir bueno, al índice, ahí sí. ¿Ya? Eh, Básicamente el tema nos vamos a pasear por ciertas consideraciones, por qué de la elección del título, por qué se optimiza la gestión, que es básicamente el centro de todo este tema. Eh, ¿Cuándo creo yo que se inicia la gestión, la optimización de la gestión? Y bueno, vamos a la esencia. ¿Qué es una pericia? ¿Ya? Sin perder de vista el origen, avancemos recordando lo que ya se indicó. Vamos a revisar algunos casos, conversación. Previamente es importante poner un contexto. Todo lo que vamos a conversar de aquí en adelante se centra en cuál es la especialización de los trabajos que yo he hecho. Y puedo decir que yo me he especializado en dos aspectos, que es las controversias y el management. En el caso de las controversias, como bien lo dijo Chile, yo me dedico a dimensionar perjuicios y analizar controversias que se generan en la ejecución de un contrato, en la realización de transacciones que cuestionadas por afectar el patrimonio o en comportamientos empresariales que afectan el desarrollo normal del mercado. Para eso, en general, nosotros estructuramos un análisis probatorio técnico y objetivo que permite brindarle a las partes un soporte eficiente, ya sea durante el proceso de identificación de la problemática, en la negociación o en instancias posteriores, que podrían ser las judiciales o arbitrales. ¿Mm? Esa es la esencia del trabajo. Desde el punto de vista del management, digamos, enfrentamos diversas problemáticas asociadas eh, a partir de un análisis que integra dimensiones operacionales, económicas, financieras y organizacionales, y de negocios permiten entregar soluciones sustentables, fluidas y sostenibles. Bueno, pero ¿cuál es la recurrencia de los servicios?
Como ya dije previamente, el dimensionamiento de perjuicios, las auditorías forenses de contratos, transacciones, impacto económico por cambios regulatorios, valoración de brechas contractuales, estimaciones de lucro cesante, auditorías presupuestarias de contratos, proyectos, competencia desleal, vulneración a la libre competencia. En el caso del management, lo dejo planteado y vamos a ir derechamente a las consideraciones, sin perder de vista lo que ya he dicho. Bueno, ¿por qué opté el título? Y lo primero que se me vino a la mente fue decir, bueno, la justicia tarda, pero llega. El dinero se va y viene, pero el tiempo ido no vuelve, se pierde. Con estos dos dichos, eh, parto diciendo que el costo integral de un litigio, no sé si alguien se lo ha cuestionado, pero el costo integral de un litigio, abogados de ambas partes, jueces administrativos, servicios complementarios, como los peritos, por ejemplo, es decir, es una cifra que se vislumbra absolutamente descomunal y que recae con claridad en las partes y en los contribuyentes. La presente busca mostrar una visión práctica de cómo he visto que se fortalece la gestión de una reclamación mediante la pericia, ya sea de parte o por decreto. Esto es, en pocas palabras, en base a la experiencia. ¿Cómo se optimiza la gestión? Vamos a quitar aparato. Empíricamente, ¿cómo pienso yo que se optimiza la gestión? Bueno, veo que las pericias realizadas con robustez técnica, elocuentes, exposiciones, realizadas utilizando una metodología que permita visualizar el origen de la información, hacen llanamente factible replicar los resultados y, por tanto, proveen la confianza requerida a los actores que tomen las decisiones. No perder de vista que estamos partiendo el desde, es que, en definitiva, la empresa ya está funcionando, existe un litigio, ¿ya? O una controversia, mejor dicho, y se buscan las herramientas para poder, las mejores herramientas para poder tomar una buena decisión. Por tanto, la respuesta es sí, se optimiza la gestión con una buena pericia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se logra esta situación? Entonces yo digo, bueno, una pericia exhaustiva y elocuente acota el espacio de debate técnico y por tanto focaliza la discusión de la causa en lo legal. Yo sé que hay muchos participantes que son abogados y ellos entenderán que cuando una pericia está sujeta a dudas, las réplicas, las dúplicas, etcétera, y los cuestionamientos relacionados a la prueba empiezan a alargar y hay un desgaste de recursos, de tiempo importante. Bueno, una pericia con estas características debería ser, debería permitir que los abogados se focalicen en la discusión de la causa en lo legal, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se inicia la optimización de la gestión? Bueno, lo obvio es cuando el tribunal decreta una pericia. Lo no tan obvio es cuando las empresas y personas, por razones estructurales o estratégicas, deciden externalizar las gestiones asociadas a la problemática de la constitución de pruebas. Esencialmente, las empresas se focalizan en el desarrollo del negocio y escasamente consideran destinar recursos a prevenir o administrar el perfil de controversias que requiere recurrir a arbitrajes o a tribunales. Esto para mí es sumamente importante porque parte de la esencia del problema es intentar hacer bien las cosas. Todo está sujeto a errores, obviamente, pero el hacer bien las cosas desde el comienzo te permite ir rectificar el camino en forma inmediata. Ahora, bajo este contexto, la casuística hace que el servicio legal sea naturalmente externalizado. A raíz de ello, al existir una controversia, la dinámica entre la empresa y el estudio de abogados responsables enfrentan problemáticas tales como la conexión con la urgencia es usualmente focalizada en unos pocos actores de la empresa que no necesariamente estuvieron involucrados en la problemática. Hay muchos casos en que los estudios de abogados, por muy potentes esfuerzos que hagan, la información no fluye y por tanto se hace más complejo el llevar o administrar una causa. A mayor complejidad de la controversia, usualmente están involucrados más dimensiones de la empresa, más áreas, más perfiles de prueba. Por lo tanto, se hace todo más lento. ¿Cuándo se inicia la optimización de la gestión? Vuelvo a repetir, mientras más dimensiones de la gestión de la empresa estén involucrados, más heterogénea, desagregada y técnica es la información.
Surge en consecuencia la decisión de entregar información agregada para cumplir con los tiempos legales o desagregada, con o sin análisis técnico, con o sin integración, con o sin una visión forense. Es decir, bajo la óptica de un equipo jurídico experto en leyes y procedimientos legales, nos focalizamos solamente en la parte legal, del o los actores responsables de la empresa, en la empresa, qué es lo que me entregaron, en pocas palabras, la calidad amerita o me da las herramientas adecuadas para tener una estrategia multidimensional, o de un perito que integre acreditada y elocuentemente las dimensiones de la prueba que tuvo a la vista. Lo variable dentro de lo ya variable, gestión legal, es cómo y cuándo decido estratégicamente estructurar la prueba. Pero volvamos al origen, ¿ah? Detengámonos brevemente a revisar qué es, pero qué es una pericia. Esto es una pregunta muy básica, quizás para algunos, pero quizás no hay que perder, y la hago porque no hay que perder de vista efectivamente qué es una pericia. Según la RAE, la pericia se define como la sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Coloquialmente, la pericia se define como la habilidad, destreza o conocimiento especializado de una persona que una persona posee en un área específica. Entonces, no es erróneo indicar que la habilidad se adquiere a través de la experiencia, la educación y la práctica constante. En contextos legales y técnicos, la pericia se utiliza para referirse a la capacidad de un experto para realizar evaluaciones, análisis o juicios informados sobre un tema particular. El documento indica además que todo perito debe ser independiente o imparcial respecto de las partes. Aquí hay otras conceptualizaciones, que las circunscribí a mi país, digamos, y son bastante comunes en bastantes países de Latinoamérica, que dice, bueno, según el Código Civil chileno, los peritos son terceros extraños al juicio que poseen conocimientos especiales de alguna ciencia, técnica o arte, y que en virtud de ello les es requerida su opinión en juicio acerca de un hecho sustancial pertinente y controvertido o de alguna circunstancia necesaria para la adecuada resolución del asunto. Me quedo con la idea de la adecuada resolución de un asunto. Ahora, según el reglamento procesal del arbitraje del CAM Santiago, el perito es quien informa por escrito sobre materias que requieran de un conocimiento especial de una ciencia o arte. Me detengo aquí y digo, bueno, este es el CAM Santiago. En otros centros de arbitraje, esta instancia por escrito también se da en la defensa. Es decir, no solo se entrega un informe, sino que además se defiende frente a un tribunal, dándole a las partes la oportunidad de hacer todas las consultas que se requieren, eh, en adición a todas las consultas que ya se solicitaron por escrito una vez entregados los informes. Es decir, es una defensa de integridad en todo el proceso pericial y bastante exhaustiva. En resumen, el perito es toda persona que la ley así lo disponga. Sin embargo, la experiencia indica que los servicios periciales son brindados por personas con sólidas competencias técnicas vinculadas a la problemática, con independencia e imparcialidad, sin importar si los servicios son solicitados, decretados por jueces o árbitros, o si es perito de confianza de alguna de las partes. Mi visión particular es que matizar el concepto entorpece la gestión legal, dado que merma las confianzas. Esto a la larga, obviamente. Lo evidente es evidente. Ahora, vamos a los casos. Sin perder de vista, avancemos recordando lo que ya se indicó. ¿Por qué opté por el título? Empíricamente se optimiza la gestión. ¿Cuándo se inicia la optimización de la gestión? Bueno, el por qué, yo diría que tengo una cartera de pericias bastante razonable como para decir que eh, optimizar el tiempo es lo más importante porque el tiempo se pierde y las causas, todo es sabido que pueden demorar años en resolución. ¿Cómo acotar ese periodo? Bueno, una estrategia es la pericia. ¿Empíricamente se optimiza la gestión? Sí, yo creo que sí, efectivamente.
Y lo vamos a ver con estos dos casos. ¿Cuándo se inicia la optimización de la gestión? Bueno, es cuando se hace la pericia. Y aquí me faltó una pregunta. ¿Cómo? Bueno, la selección de los peritos y del perfil de los peritos es importante, es relevante. La independencia de los peritos da la confianza a todos los integrantes, a todos los actores que toman la decisión. Entonces, revisemos unos ejemplos que se sustentan en la realidad y que por motivos de confidencialidad se han cambiado nombres y locaciones. Caso uno, construcción del Aeropuerto Internacional de Zorrito. Y el caso 2, instalación de Wi-Fi en la ruta desde Cerro Verde hasta el puerto de Matarani. Algunos antecedentes de los dos casos. Bueno, el primero, los actores del Ministerio de Obras Públicas, direcciones de aeronáutica, contratistas, subcontratistas. Controversia, multas por retraso y costos de acero, mal aplicados. Zona de trabajo, bueno, el aeropuerto, por lo tanto, no hay un campamento de trabajadores en faena. Cuantía, aproximadamente 50 millones de dólares. Duración del contrato de trabajo según contrato, 3 años. Duración de los trabajos, 5 años. Y el caso 2, bueno, instalación de una señal Wi-Fi en la ruta de transporte de minerales desde Cerro Verde hasta Puerto Matarani. Los actores son obviamente las mineras, los contratistas y los subcontratistas. Y la controversia es multas por retraso, obviamente el cumplimiento de los plazos, Cartagena, etc. ¿Mm? Zonas de trabajo, bueno, la ruta de transporte de material en la mina y el puerto. Hay campamentos mineros en faena, hay en puerto y poblados cercanos. La cuantía, $250.000. Duración de los trabajos, 4 meses. Duración real de los trabajos, 12 meses. Ahora, frente al perfil de pruebas que se tiene en un caso y en el otro, eh, ya visualizarán que dada la cuantía, el perfil de prueba es distinto. Uno más tiende a lo operacional y el otro lo que busca es integrar información de tal forma de que los actores que toman las decisiones en la parte legal entiendan y visualicen dónde están los problemas y a quiénes se les puede atribuir. Sin embargo, no está de más decir que en el caso de uno, están obviamente los contratos, subcontratos, las cartas GAN, presupuestos, garantías, planos de especialidad por estructura, contratos de transporte de trabajadores, certificación de inicio y término de trabajo, documentos de entrega de terrenos por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas a contratistas, documentación, entrega de obras contratistas a subcontratistas, estados de pago, libro de obras, etcétera. Es decir, el caso uno muestra una diversidad de antecedentes que si yo me pregunto, bueno, ¿entrego todo esto sin ningún análisis o lo entrego con un análisis que valga? Es la esencia de esta pregunta. Y la respuesta, para mí como perito ingeniero, me parece obvia. ¿Por qué? Porque en la práctica esto yo lo estoy entregando a un equipo experto en leyes que no necesariamente empatiza con lo técnico y las facetas del proyecto. El caso 2, que es un caso de mucha menor cuantía, pero de una complejidad mediana, dada la diversidad de los antecedentes, y un aspecto importante en este caso que no está escrito es que efectivamente el contrato se administra desde Perú, pero, perdón, se desarrolla en Perú, pero se administra desde Chile. Es decir, hay oficinas con funciones y roles y responsabilidades compartidas. Caso contrario del caso uno, en donde todo se hace en Perú. Y recordemos que estos son, si bien es cierto, se han matizado los nombres, pero este es un caso sustentado en la realidad. En este caso, el caso 2, tenemos el contrato, subcontratos, cartas GAN, presupuestos, garantías, plano de especialidad, contratos de transporte de trabajo, carpetas de arranque con acreditaciones mineras del personal, eh, certifacturas de importaciones, facturas de pago, estados de avance, mail de coordinación, libros de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Se entrega esto sin análisis hacia
un tribunal o un equipo legal que es experto en leyes y que al ser experto en leyes, hace complejo que empatice y pueda cuestionar la calidad de la prueba, si esto, en pocas palabras, es un valor agregado a demostrar algo o no es un valor agregado a demostrar algo. Bueno, les puedo decir que en el caso uno del aeropuerto, el número de pericias de parte fueron seis, distintas universidades, distintas empresas consultoras, eh, todas las empresas consultoras con renombre internacional, por la cuantía y la problemática. Los alcances de las pericias en general fueron volúmenes de acero según estructura, ¿ah? Y básicamente tratando de cuantificar las demoras según estructura y obviamente asignarle al actor la demora generada, digamos, ¿ah? Eh, Ahora, número de pericias decretadas por el tribunal fueron dos, específicamente dos, que obviamente lo que buscan es integrar las seis en dos. Alcances a cero según estructura, mismo tema que la pericia aparte. Y demoras asociadas a las entregas y construcciones y todos los problemas que se generaron en el proceso, ¿ya? Demora de entregas de estructura. ¿M? Total pericias, 8. Una fortuna de recursos, obviamente, y mucho tiempo destinado. Mucho tiempo destinado. Ahora, en el caso 2 no existieron pericia de parte, pero sí existió una pericia decretada por el tribunal, ¿ya? Y lo que buscó fue precisamente aglutinar toda la problemática y centrarse en indicar el grado de cumplimiento de las partes, más las demoras asociadas y sus costos, que básicamente son multas y estados de pago. Ahora, bueno, se podría haber anticipado el trabajo y negociado prejudicialmente. Yo pienso que siempre se puede haber una instancia de negociación. El punto está, es que sin una pericia que integre todo, es difícil negociar porque la información está muy desagregada y tiene múltiples dimensiones. Entonces la negociación se centra básicamente no en lo técnico, no en el cumplimiento, sino en los dineros que están involucrados. Bueno, eso es, Sheila, le doy el pase. Sheila, Ingeniero, ¿me pueden vamos. escuchar? Sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Damos inicio a la ronda de preguntas, iniciando con la siguiente. ¿El peritaje tiene una estructura definida legalmente? Sí, o sea, a ver, las pericias en general no tienen una estructura. Lo que se busca es responder una consulta específica. Depende de cada perito si es que con el desarrollo de su experiencia efectivamente logró generar una estructura y si esa estructura fue o no fue exitosa en aportar valor a la resolución de conflicto. Digo aportar valor porque la pericia tiene una máxima, desde mi perspectiva, es que si no aporta valor no sirve. Por lo tanto, debe aportar valor. Si hay una metodología, es en general dependiendo de la experiencia de cada perito. Ok, ingeniero, muchas gracias. Asimismo, ¿cómo se realiza el procedimiento y designación de peritos? Bueno, depende en general voy a partir con una reseña. En algún momento un juez de un
Tribunal Civil me hizo una acotación que no se me ha olvidado nunca, y es que los peritos son designados por los jueces y árbitros. Eh, por lo tanto, la pericia se da en un conflicto, en una condición y en un escenario de controversia. Los otros son consultorías de parte, que lo que buscan es aportar información. En consecuencia, la designación de peritos se da específicamente en la controversia, en instancia judicial o arbitral. Lo otro son consultores de parte. Ahora, ¿cuándo se dan los consultores de parte? Bueno, esa es la esencia de este tema de webinar. En definitiva, el equipo legal en conjunto con la empresa afectada tiene que tomar la decisión de si actúa previo y entrega la información en esencia, ordenada, ¿ya? Y con un orden lógico que facilite a las partes y a los tribunales, a los jueces y los árbitros a entender la problemática y segundo, a clarificar las dudas asociadas al conflicto en sí mismo. ¿Mm? Ok, ingeniero, muchas gracias. Y finalmente, la última pregunta, ¿cuándo es razonable solicitar un peritaje y por qué? Mire, yo tiendo a simplificar un poco el tema, pero quizás a muchos no les va a gustar, pero yo creo que las pericias se dan eh, exclusivamente porque no hay un ordenamiento previo que implique o facilite la comprensión del origen del problema. Cuando uno tiene claro el origen del problema, todo es más fácil. El punto está, es que obviamente hay dos partes que están en conflicto, las dos partes tienen sus visiones distintas, y por eso se necesita un juez o un árbitro para resolver. Entonces la pregunta, ¿cuándo se necesita un consultor de parte? Cuando el problema es muy complejo, cuando la empresa no está focalizada o no tiene la estructura para enfrentar efectivamente una situación de conflicto. En ese caso es razonable, por todas las razones que indicaba en la presentación, que efectivamente se busque una ayuda externa. La ayuda externa lo que va a hacer es recopilar todas las pruebas en términos multidimensionales, va a actuar, podríamos decirlo, como un gerente externo que ayude a recopilar la información, buscar todos los testimonios asociados y entregar un informe que integre todo esto, respondiendo obviamente a la pregunta de fondo, sin perder de vista la pregunta de fondo y sin escaparse de la pregunta de fondo. ¿M? Ahora, si en el camino el consultor o esta persona, este profesional externo, realiza otros hallazgos que fortalezcan la presentación, fantástico. Ahora, eso es esencial. En resumen, mientras más compleja es la situación, más se requiere, porque al final, como dije originalmente, si es que uno presenta todas las pruebas sin ningún análisis, la verdad que lo único que hace es entorpecer la gestión legal. No hay apoyo, no hay un trabajo en equipo, pese a la independencia, obviamente, del perito, no hay un trabajo en equipo en que todos buscan una verdad que sea acorde a la ley, ¿no? Y bueno, está lo obvio que es la designación ya en un momento que se encuentra ya en conflicto y en litigio en instancias arbitrarias y judiciales, en donde obviamente los jueces y los tribunales son expertos en designación de peritos. ¿No? Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Hernán Peña. La pericia de parte y la oposición a la pericia institucional, ¿cómo se dirime? ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se dirime? Bueno, en ese sentido, yo pienso que yo repetí en la presentación un par de veces que la independencia de los peritos es trascendente. Pero no solo la independencia del perito que es, o el consultor en este caso, que es invitado a resolver un problema en la empresa previo a la instancia judicial o prejudicial, perdón, o arbitral. Ese perito, obviamente, yo creo que le hace un flaco favor a la problemática y el desarrollo de la gestión si es que pierde su objetividad.
Eh, y segundo, la pregunta en ese caso, en esa dimensión, ¿cómo se dirime? Eh, bueno, es una labor compleja entregar la confianza a un tercero para que o haga una pericia o un informe que me resuelva lo que yo veo como realidad, o que haga una presentación que en definitiva aporte a las partes y a la dinámica del proceso. En definitiva, hay un concepto que hay que clarificar dónde debe estar la confianza. En la persona, en los aspectos técnicos de la persona, en la experiencia de la persona o en la capacidad de mantener la independencia. Yo creo que deberían conjugarse todas. De hecho, en mi experiencia, la parte internacional, yo diría que por qué surge esta generación o invitación de unas empresas hacia peritos que no se encuentran, por ejemplo, en locaciones, en las mismas locaciones donde están los conflictos, los problemas. Y la respuesta es simple. Ellos quieren tener la certeza de que efectivamente la independencia se mantenga, ¿ya? No mantener la independencia eh, implica que más temprano que tarde el proceso legal se va a ver entorpecido. Y eso se va a implicar que se dilate, va a implicar esfuerzos adicionales a los estudios de abogados, va a implicar esfuerzos adicionales a los jueces. En definitiva, todos sufren más de la cuenta porque la independencia se perdió, ¿ya? Y la objetividad. Ahora, en el caso que es más obvio, que es en el caso ya cuando tú estás en un conflicto y efectivamente los jueces tienen que tomar la decisión, los jueces y los árbitros, bueno, es facultad de ellos velar por entregar el mejor profesional, ¿no? O el profesional idóneo. En realidad, el mejor profesional, no sé si existe, pero, pero el profesional idóneo sí, ¿no? Eh, y eso no significa que el profesional idóneo tenga, como decirlo, rienda suelta, sino que significa que tiene que mantener las mismas condiciones que si esto hubiese sido contratado previamente al litigio. La imparcialidad, la idoneidad, eh, la elocuencia, la objetividad, y siempre ir focalizado hacia hacia la consulta pericial. No extralimitarse, ¿ah? Es muy tentador, pero hay que mantener el foco en el problema y en las virtudes de por qué te llamaron. ¿Mm? Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta del doctor Denis Mamani. Buenos días, excelente participación. ¿Cómo se determina la idoneidad de un perito en el contexto de un arbitraje o qué criterios se debe manejar? Perfecto, excelente pregunta. Yo diría que eh, ya hemos esbozado la situación, pero en esencia este es un tema multidimensional, ¿ah? Y es una pregunta que uno se hace siempre cuando mira, por ejemplo, en el caso uno, del ejemplo que coloqué. Claro, a mí me tocó ver una serie de peritos de parte de empresas internacionales que entregaban sus informes, que al principio uno decía, wow, estos informes son realmente fantásticos, ¿ah? ¿Cómo enfrentarlos? Pero en la medida que uno va leyendo, te vas dando cuenta que eh, quizás una virtud importante, distintiva, más que decir el título, el grado académico, la experiencia y todo eso, es quién hace la pericia. Realmente, ¿quién hace la pericia? Me ha llamado la atención, he tenido informes espectaculares, o sea, realmente uno dice, wow, esto realmente fue hecho por un equipo serio, ¿ah? Eh, y también me ha tocado ver pericias en que uno dice, partió una buena empresa, se constituyó un buen equipo de profesionales para hacer, y cuando hablo de un buen equipo, hablo de un equipo de primera línea, o sea, gente un bagaje laboral que uno dice, Dios mío, ojalá uno tuviera un porcentaje de todo esto, ¿ah? Eh, pero eh, pareciera que no todos se alinean en la independencia o no todos tienen el mismo énfasis en lograr entregar o las mismas ganas de entregar el mismo
perfil de informe. Me refiero a lo exhaustivo del análisis. Entonces, ¿cómo elegir un buen perito? Aparte de lo obvio que sería obviamente, el tema del currículum académico, ¿ya? Eh, yo diría que la cartera de proyectos es lo que más importa porque la recurrencia, se me viene a la mente un dicho, o sea, por tu obra te conocerán. ¿Ah? La recurrencia hace pensar, la recurrencia en distintas dimensiones, obviamente, me hace pensar que ese podría ser un camino. Un perito eh, que no mantiene la independencia, que no logra mantener una objetividad, que no logra entregar un informe que agregue valor, solo va perdiendo posicionamiento, igual que las empresas. ¿Ya? Es un posicionamiento quizás un poco silencioso, pero yo diría que ese es un factor importante. Y también no perder de vista que si hay dudas frente a la imparcialidad del perito, lo que siempre se recomienda es buscar un perito alejado de la zona del conflicto. Es decir, si el conflicto está en Lima, puede buscar usted uno en Colombia, puede buscar uno en Bolivia, puede buscar en Ecuador o puede buscar uno en Chile. Siempre van a haber profesionales de primera línea en todos lados gustosos de aportar. Y esto no implica que los profesionales sean mejores en algún país que en otro. Simplemente le da la certeza a la persona que selecciona de la independencia y la objetividad, el tiempo, la capacidad de trabajar tranquilo, sin presiones sin perder de vista, obviamente, el tiempo que se le destina a la pericia o el tiempo que requiere o la urgencia que requiere la problemática y la dinámica legal. Eso tampoco tiene que estar, se tiene que perder de vista. Muchas gracias, ingenieros. Consultar a los asistentes, ¿tenemos alguna pregunta adicional que quisieran realizar? Bien, ingeniero Juan Pablo, muchas gracias por su brillante participación el día de hoy. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Asimismo, Encantado. gracias. Sí, asimismo, gracias a todos los asistentes. Aprovechar la oportunidad para informar e invitarlos, no extender la invitación al cuarto encuentro de obras que se realizará en el Valle Sagrado el 22 y 23 de noviembre de este año. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, Muchas ingeniero. gracias.